En el programa de hoy, un análisis del camino sinodal alemán que amenaza la unidad de la Iglesia. Desde España, estudiantes salesianos construyen cunas para salvar a bebés ucranianos prematuros. Además, un colorido repaso de los sombreros regalados a los papas que desplazaron por instantes los solideos. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que el Papa Francisco termina hoy su peregrinación penitencial en Canadá. Culmina su viaje en Quebec con encuentros con indígenas, exalumnos de las escuelas que sufrieron abusos con jóvenes y ancianos. Durante la visita de 6 días, los canadienses no se ahorraron gestos de cariño hacia el Papa. Uno de los más vistosos fue un colorido sombrero de jefe indio como regalo. En la siguiente nota, inspirada por Así Prensa, veremos más simpáticos sombreros que desplazaron por instantes a los solideos papales. No han sido pocos los comentarios tras la escena en la que se vio al Papa Francisco con un sombrero indio durante su viaje a Canadá. Pero esta no es la primera vez que ocurre durante un pontificado. Existe una imagen parecida, todavía en blanco y negro, de San Pablo VI, con un sombrero como el que colocaron al Papa Francisco. También San Juan Pablo II, conocido como el Papa Viajero, llegó a Canadá en septiembre de 1984. De ese viaje se guarda todavía una fotografía en la que uno de los jefes indígenas coloca al pontífice un sombrero de plumas indio. Además del sombrero tradicional indígena, el mundo entero pudo ver durante su viaje a México en 1990 a San Juan Pablo II con un sombrero de charro mexicano que también lo lucieron otros pontífices como San Pablo VI en 1970 y el Papa emérito Benedicto XVI en el año 2012 durante sus visitas a este país. Es común recibir a los papas según los ritos tradicionales en las ceremonias de bienvenida durante un viaje apostólico. Mientras el Papa Francisco culmina su visita a Canadá, en Roma el Consejo de Economía sigue trabajando por la transparencia del patrimonio del Vaticano. Aquí se lo contamos. La Secretaría de Economía analizó el estado financiero del 2021, junto con la situación económica general. Se incorporó también el informe del auditor general al respecto. También se ofreció una presentación cuantitativa y cualitativa del patrimonio inmobiliario de la Santa Sede. Cabe indicar que en este esfuerzo por lograr la transparencia de las cuentas del Vaticano, el Papa Francisco aprobó el pasado 19 de julio una nueva política para las inversiones financieras que entrará en vigencia el 1 de septiembre. La nueva política debe garantizar que las inversiones estén orientadas a contribuir a un mundo más justo y sostenible. Según la oficina de prensa de la Santa Sede, la reunión se realizó en la Casina Pío IV del Vaticano. Ahora nos vamos hasta México. Desde ahí, las noticias sobre la Iglesia Católica con nuestro corresponsal Diego López Colín. Los saludo desde la parroquia de la Resurrección del Señor en la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que la Arquidiócesis de Puebla confirmó que su arzobispo, Monseñor Víctor Sánchez, está contagiado de COVID, sin embargo con los cuidados pertinentes. Y mientras tanto continúan los contagios a la alza, la Iglesia sufre por los decesos de sacerdotes y también por la falta de vocaciones. Según un estudio del Centro Católico Multimedial, por cuanto toca al clero mexicano, han perdido la vida a causa de la enfermedad del COVID-19 o relacionada a ella alrededor de 300 personas, entre obispos, sacerdotes, diáconos y religiosas. Una de las diócesis más tocadas ha sido la de Tampico, donde más de los 2 años que van de la pandemia, 14 sacerdotes fallecieron a causa de este virus, lo que hace que hay un déficit de curas en la región sur del estado de Tamaulipas. El obispo José Armando Álvarez Cano señaló que se está batallando para cubrir la jurisdicción, pues también hay sacerdotes que ya por edad avanzada no pueden continuar o están enfermos. Aseguró que faltan unos 30 padres en la zona para cubrir con los requerimientos. Álvarez Cano señaló que ahora con la pandemia tuvieron mucha movilidad en redes sociales, sin embargo, muy pocos jóvenes se interesaron por formarse como sacerdotes. Frente a esta situación también se les ha pedido a todos los fieles católicos hacer una oración por las vocaciones y ayudar a los jóvenes a discernir bien.
Pasando a otra información, les comentó que la Arquidiócesis de Guadalajara reconoció a sacerdotes y laicos por su trayectoria, solidez y labor en el quehacer de la comunicación. Hace unos días fue entregado el Premio Católico al Comunicador que otorga la Iglesia local año con año. Para esta edición, el cardenal José Francisco Robles Ortega entregó la presea al locutor Abel Campirano Marín, quien ha tenido un desempeño profesional desarrollando una gran labor humanitaria y social, especialmente en la promoción y desarrollo de las personas. También se le entregó el galardón al matrimonio de cineastas Laura Díaz y Antonio Peláez por su aportación y contribución en el campo de la cinematografía, a través de producciones fílmicas que abordan los labores sociales y humanitarios. Finalmente fue ampliamente reconocido Fray Gabriel Chávez de la Mora por su gran labor arquitectónica religiosa. Repito que valoro mucho que los postuladores y jueces de este reconocimiento hayan destacado el aspecto de la arquitectura como medio de comunicación. Lenguaje no verbal, ciertamente, pero digno de considerarlo responsablemente. Y para finalizar les comento que ahora miles de niños podrán ver mejor gracias a la colaboración de la Iglesia Católica y una institución privada. Por medio de la red Cáritas se otorgaron cupones canjeables para que niños de entre 4 a 14 años, 11 meses, pudieran recibir lentes de forma gratuita. Esto incluía un examen de la vista, anteojos completos e incluso estuches infantiles en las clínicas de Salud Digna, institución de servicio de prevención y diagnóstico a la población mexicana. Durante el periodo de abril a junio del 2022 se entregaron 9,000 lentes en 49 diócesis del país, abarcando 30 estados de la República Mexicana. Gracias al apoyo y esfuerzo de iglesia e instituciones, estos menores podrán obtener lentes y mejorar su rendimiento escolar o incluso mejorar su calidad de vida. Esto es toda la información que tengo. Desde Ciudad de México les mando a todos un fuerte abrazo. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. El 21 de julio pasado, la Santa Sede publicó que el llamado Camino Sinodal Alemán podría ser una amenaza a la unidad de la Iglesia. Poco después, Asiprensa informó que los promotores de la aludida polémica iniciativa alemana respondieron con irritación al Vaticano. Para explicarnos qué está pasando, me acompaña Walter Sánchez Silva, periodista de Asiprensa, que viene siguiendo el caso. Walter, bienvenido. Hola, Eddie. Buenos días. Walter, ¿qué es lo que pretende el Camino Sinodal Alemán? Mira, lo primero que hay que decir es que este camino sinodal es una confluencia, una gran reunión de obispos y laicos alemanes que comenzó en el 2019, ya tienen varios años de esto. Y ellos se juntaron para ver 4 temas específicos. El ejercicio de poder, el poder entre comillas, porque no podemos hablar del poder en la Iglesia, cuestiones de moral sexual, el papel de la Iglesia y algunas cuestiones también de doctrina. En más de una ocasión, sus líderes, comenzando por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Georg Batzing, y el laico que dirige el Comité de Católicos Alemanes y otros más, se han expresado a favor de posturas contrarias a la doctrina de la Iglesia. Mira, podemos mencionar 2 sencillas: bendición de parejas homosexuales dentro de la Iglesia y la comunión para cristianos que no son católicos. En Alemania los cristianos mayoritarios son los luteranos y en muchos casos están casados con católicos. Entonces, una exigencia, entre comillas, de alguno de esos era, bueno, si yo soy católico y vengo con mi cónyuge luterano, también daré la comunión a él. Y lo pedían con fuerza. Entonces, el camino sinodal también parece apuntar en esa dirección. Y en la aceptación en general de la homosexualidad para cambiar la doctrina. Eso en resumen. Y la Santa Sede ha indicado sobre todo en este documento que el camino sinodal, como está procediendo, atenta contra la unidad de la Iglesia. ¿Qué nos podrías decir? Mira, lo que dice la declaración del Vaticano del 21 de julio, que por cierto fue respondida por el camino sinodal el mismo día, no sé si la premura por alzar su voz era mucha o qué sé yo, pero de hecho que hayan respondido de inmediato muestra lo que ellos mismos colocan en su respuesta, que es cierta irritación por la llamada de atención del Vaticano, porque lo ha sido. El Vaticano les dice que lo que están haciendo amenaza la unidad de la Iglesia y puede ser una herida a la comunión eclesial porque son cosas que son contrarias a la doctrina de la Iglesia.
Y la declaración cita una carta del Papa del 29 de junio de 2019 en el que el Papa les dice: si ustedes se separan de la Iglesia Universal, si una iglesia particular se separa de la Iglesia Universal, se debilita, se marchita y se muere. De hecho, la declaración dice literalmente se pudre y se muere. Se marchita y se muere es lo que decía la carta de 2019. Y es curioso el cambio porque están hablando de podredumbre y de muerte. O sea, si ustedes se alejan, ya no van a ser lo que deben ser. Y eso efectivamente es una herida para todo el mundo porque si una parte del cuerpo muere, afecta al todo el cuerpo. Y el Vaticano no quiere eso. O sea, el Vaticano quiere que la Iglesia en Alemania sea fiel a la doctrina, quiere estar con el resto de la Iglesia y de los católicos, y les ha hecho un llamado de atención severo. Les ha puesto claro los puntos sobre las IES. ¿Se ha manifestado en alguna ocasión el Papa sobre la situación en Alemania, al margen de esta carta que les envió en 2019? Sí, de hecho, en mayo el Papa se reunió con los editores de las revistas jesuitas en Europa, y en junio la Civiltà Católica, que es la revista que se maneja en Roma de los jesuitas y que se publica con autorización de la Secretaría de Estado del Vaticano, publica un diálogo del Papa con estos editores, efectivamente, en el que, y esto lo quiero leer, el Papa dice que al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, a Monseñor Batzing, le dije: en Alemania hay una muy buena iglesia evangélica, no necesitamos dos. Más claro no podría haberlo. La iglesia evangélica siendo la iglesia luterana evangélica, o sea, una iglesia protestante. No necesitamos dos iglesias protestantes. Así en es. Palabras. Eso es lo que les ha dicho el Papa y se los ha dicho muy claro. De hecho, la crisis de la Iglesia Católica en Alemania es severa, es complicada. En 2021 se han salido 360.000 personas. Pero a pesar de que el panorama es sombrío, eso hay que decirlo, no es ningún misterio, todavía hay gente que es fiel, todavía hay gente que lucha por las cosas como deben ser dentro de la Iglesia. Y de hecho hay varios críticos del mismo camino sinodal, hay varios obispos y grupos de laicos que dicen no, o sea, aquí las cosas tienen que ser como deben ser. Y en algún momento uno de estos grupos reunió firmas y se las llevó al Papa para decirle que por favor intervenga. De hecho, la declaración del Vaticano es una muestra de la intervención de la Santa Sede ante eso que está pasando ahí. Muchas gracias, Walter, por tu apreciación de esta situación tan complicada para la Iglesia en Alemania. De nada. Y ahora vamos con noticias sobre la Iglesia Católica en China. En su cuenta de Facebook, la agencia de noticias Asia News informó que así quedó una iglesia católica del pueblo de Yutong, perteneciente a la diócesis de Shengding. El templo derribado era un espacio de culto construido al aire libre. Esta foto muestra el momento en que la gran carpa donde funcionaba la iglesia es desarmada. Se trata de un ataque de las autoridades comunistas de China, luego que el párroco local rechazó unirse a la Iglesia Católica oficial del país, llamada la Iglesia Patriótica. Tal como describe Asia News, de los más de 100 sacerdotes de la diócesis, el padre Dong Baolu es el único que no se ha sometido al Partido Comunista Chino. Los religiosos solo pueden ejercer sus funciones si se adhieren a los organismos oficiales. La persecución a los católicos en China no cesa, a pesar de la intervención del Vaticano. Los estragos de la guerra en Ucrania se sienten también en las maternidades de los hospitales del país, donde se han producido aumentos de partos prematuros. Por esta razón, alumnos de centros salesianos en España han creado cunas que salvan vidas para paliar las necesidades de los recién nacidos. Para hablar más sobre este tema estamos conectados con Alfonso Gordillo, profesor responsable del Departamento de Mecánica de Salesianos en Pamplona, España. Profesor Gordillo, ¿por qué aumentan los partos prematuros en Ucrania? Bueno, pues porque el estrés de la guerra está provocando que en estas mujeres que están embarazadas y que tenían una fecha de término pues determinada, están haciendo que sus hijos nazcan de forma prematura en situaciones pues verdaderamente complicadas, con difícil acceso a hospitales y pues muchas veces pues en sus casas o metidas en búnkeres. Es sobre todo el estrés de la guerra lo que está provocando ese aumento de partos prematuros en Ucrania.
¿Cuál es la diferencia de una incubadora convencional a una cuna salvadora? Bueno, pues sobre todo es la facilidad de uso, que es una cuna transportable, se puede colocar en sitios pues, estratégicamente sencillos, puede estar conectada o bien a la red eléctrica convencional o bien a la batería de un coche, está fabricado con materiales plásticos sencillos de conseguir en un entorno industrial como el que estamos nosotros en nuestra zona de Navarra, de España, y es fácilmente fabricable y montable por los alumnos, y sobre todo pues evidentemente es el precio. El precio es infinitamente inferior al que sería una incubadora como las que conocemos en los hospitales de los países desarrollados. Justamente, ¿cómo es que los alumnos llegan a involucrarse con estas cunas salvadoras, con este proyecto? Bien, la cuna estaba diseñada por una ONG que se llama Medicina Abierta al Mundo, es una ONG de aquí española, pero bueno, pues uno de los mayores portavoces de esta ONG y presidente es un chico navarro. Entonces se puso en contacto con nosotros, con los salesianos, porque ellos tenían la idea, pero tenían la dificultad de lo que es la fabricación, de lo que es la estructura de la cuna. Luego la cuna también lleva una parte electrónica que es, pues evidentemente, pues tiene su complejidad, pero si no tienes la estructura, por mucho que tengas la electrónica y la idea del software de cómo tiene que funcionar la cuna, pues se queda ahí. Entonces fue cuando nosotros cogimos la idea, nos pareció maravillosa para que nuestros alumnos en sus actividades prácticas que realizan en el centro educativo, porque nosotros somos una escuela de formación profesional, una escuela vocacional, donde los alumnos pues practican en talleres, entonces con maquinaria pues generalmente de alta tecnología y de maquinaria pues controlada por ordenador, entonces pues han podido fabricar pues las piezas que componen la cuna, la estructura y montarla y ensamblarla. ¿Y cómo llegan estas cunas salvadoras a Ucrania? Bien, en este caso a Ucrania han llegado a través de una furgoneta, se han mandado 10 cunas como primera partida inicial. Posteriormente, pues a la vuelta de verano, pues probablemente haya más cunas para poder mandar, y bueno, se ha mandado una furgoneta, pero una de las ventajas que tiene esta cuna es que es una cuna desmontable, y no los que solamente la hayamos mandado a Ucrania, ya han ido a otros países y generalmente pues van desmontadas en la maleta de un voluntario, de un cooperante o de un misionero que quiere llevar esta cuna a un país que la necesitan, entonces la lleva desmontada en su maleta y luego allí con un manual de instrucciones que han desarrollado los alumnos, pues la pueden montar y poner en uso. Y así es como se han mandado el resto de las cunas que hemos hecho hasta ahora. ¿Nos podría comentar si tiene la cifra de cuántos niños han sido salvados o rescatados gracias a estas cunas salvadoras? Hombre, pues la verdad es que el retorno de imágenes y vídeos que estamos teniendo pues es elevado, es elevado. Nosotros, la cuna tiene la característica de que se puede conectar a internet, a una red de telefonía, y podemos capturar datos, saber si la cuna está funcionando o no, y la verdad es que estamos viendo que las cunas están funcionando de una manera continua y de una manera eficaz. Entonces, pues bueno, no tenemos datos exactos de cuántos niños han podido llegar a salvarse con estas cunas, pero la verdad es que cuando a los alumnos les ponemos las fotos y los vídeos de los niños dentro de las cunas, y luego cuando salen ya de la cuna y se los llevan sus madres, la verdad es que el subidón para los alumnos para seguir involucrados en el proyecto es elevado. Es elevado, pero no tenemos datos exactos de si han sido 10, 100 o 1000, no lo sabemos, no sabemos. Llevamos 2 años con el proyecto, esta última partida es la que ha ido a Ucrania y ya estamos teniendo imágenes y vídeos de niños dentro de las cunas pues sobreviviendo, que es de lo que se trata, de sobrevivir en un entorno difícil como es una guerra. Profesor Gordillo, esperamos que estas cunas salvadoras puedan ayudar a más niños. Gracias por haber estado con nosotros en la entrevista. Muy bien, gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa y al volver, desde Perú, un análisis desde la fe sobre la situación del país en el contexto de su aniversario patrio. Además, desde Argentina, los amigos de EWTN insisten a DirecTV, no nos dejen sin EWTN. Y volvemos con más información con Enfoque Católico. Nos vamos hasta Buenos Aires. Los amigos de EWTN entregaron un petitorio firmado por cerca de 70.000 personas rogando a DirecTV no retirar al canal católico de su programación. La medida está prevista para cumplirse el 31 de julio. Veamos más sobre la iniciativa de los televidentes argentinos. Yo soy
soy Viviana Monetti y una mañana que estaba viendo EWTN vi que un cartel que decía que la empresa DirecTV iba a retirar de su grilla de programación EWTN a partir del 31 de julio de corriente año. Con lo cual entré en desesperación porque para mí y para más de 15 millones de usuarios de Latinoamérica es un canal imprescindible para nuestra formación y para nuestro sostén espiritual. Fue iniciativa justamente de televidentes de EWTN que le están pidiendo a DirecTV que no saquen este canal que significa para ellos un gran acompañamiento espiritual. Como son ya casi 70.000 firmas, nos pareció prudente venir y decirle justamente a DirecTV que queremos y que son miles los que firmaron y son millones los televidentes que se sienten acompañados por el canal EWTN y que por eso les pedimos que no lo saquen porque le van a estar privando de ese bien espiritual a muchas personas y también que son muchos los televidentes que nos dijeron que se van a desuscribir de DirecTV en caso de que saquen este canal, ¿no? El EWTN. A pocos días de haberse celebrado la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, y a tono con el Año Santo Compostelano en su honor hasta el 2023, vale la pena recordar la investigación del 2020 que dio con una de las representaciones más fidedignas del rostro del santo. Este es el rostro de Santiago, llamado también el Hijo del Trueno en los tiempos de Jesús. Los expertos del Departamento de Arqueología Sacra de la Academia Brasileña de Arqueología combinaron las características étnico-raciales de un pescador galileo del primer siglo con referencias visuales establecidas, según Así Prensa. De acuerdo a los expertos, para muchos devotos, la presentación del rostro más fidedigno de un santo a través de la reconstrucción forense fortalece la fe y se renueva el interés por imitar la vida y costumbres del santo. Asimismo, su contemplación ayuda a levantar los ojos hacia Dios. Además de acercar la fe y despertar un renovado interés por la vida de uno de los apóstoles más cercanos a Jesucristo, el proyecto llamado El Rostro da Europa destacó la importancia del Camino de Santiago en la construcción de las raíces cristianas del viejo continente. Nos vamos a Lima, capital de Perú. Está celebrando su fiesta de independencia. Para un análisis del país cuya constitución política invoca a Dios Todopoderoso en su preámbulo, nos conectamos con el padre Omar Sánchez, secretario general de Cáritas Lurín. El padre Sánchez es muy conocido por su labor solidaria a favor de los necesitados en el Perú. Sufre amenazas por su postura firme en contra del comunismo. Padre Sánchez, ¿cómo está la fe de los peruanos en este aniversario patrio? Hola, ¿cómo están? Mira, yo creo que como dijo el Papa Francisco, el Perú es una tierra ensantada, así que la fe sigue sólida a pesar de las dificultades que estamos viviendo con un gobierno comunista y con claros signos de corrupción, con una crisis política, social, económica, moral, sanitaria, pero el peruano tiene una fe firme en Dios y nuestro trabajo como iglesia es ayudarlos a mantener esa fe y esa confianza en Dios y a poner el hombro para salir adelante. ¿Cómo ayudar a la formación de los católicos para que sepan discernir entre el bien común al cual apela siempre la Iglesia o el comunismo anticristiano? Claro que sí, ese es un trabajo muy importante que la Iglesia ha dejado, lamentablemente, hablo de manera general, ha dejado de hacer. Es importante que los sacerdotes y los laicos preparemos a otros laicos en todo lo que es doctrina social de la Iglesia, en nuestra responsabilidad como ciudadanos y como peruanos y como cristianos, ¿no? A veces pensamos que por ser católicos no podemos hablar de política o no podemos hablar de algunos temas y eso es mentira. Nosotros tenemos que estar comprometidos y conocer completamente las realidades temporales que tocan al pueblo, que tocan el alma, el corazón y la vida de nuestro pueblo, de nuestra gente, de los fieles que viven y vienen a nuestras comunidades. Así es, padre. ¿Cómo sigue la labor en la Asociación de las Bienaventuranzas de la cual usted es director? Trabajando durísimo por la gente, por el pueblo, por la gente que más sufre. Como te digo, hemos estado reunidos con personas de varias organizaciones y se viene una crisis alimentaria muy grave en el Perú y nos toca a nosotros como iglesia, como siempre en la historia de la humanidad, la iglesia ha estado presente en esos momentos más duros, en tragedias naturales, en crisis humanitarias. Siempre la iglesia, las religiosas, los sacerdotes, los laicos, el pueblo de Dios organizado ha salido al frente de estas pandemias, de estas dificultades, de estas situaciones terribles para atender a los más necesitados. Seguimos trabajando con ollas comunes, seguimos trabajando con comedores populares, con organizaciones, seguimos rezando, orando mucho el Santísimo, la Eucaristía,
la vida sacramental, que es muy importante, porque sin la profundidad del ser, el hacer es inútil. Como dijo el Papa Francisco, la Iglesia no es una ONG. Nuestra referencia es Jesucristo, y en cada persona que sufre descubrimos a Jesucristo pobre. Estamos llamados como Iglesia a ser una caricia de Dios para los pobres. ¿Qué mensaje de esperanza puede dar al pueblo peruano? La esperanza no nos la puede robar nadie, ya nos lo dijo el Papa Francisco. No dejemos que nada ni nadie nos robe la esperanza. Sigamos creyendo y confiando que nuestro país puede ser diferente, pero además no seamos indiferentes frente a la realidad política, social, económica, de pobreza que vive nuestro pueblo. Aprendamos a compartir. A veces me da la impresión que la pandemia ha enseñado muy poco a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros países, a nuestras sociedades. Tenemos que aprender de esta pandemia que unidos como pueblo de Dios, unidos confiando en Dios, podemos vencer cualquier adversidad. La esperanza y la confianza no se pueden perder porque está puesta en la roca firme que es Jesucristo y en la Iglesia que nos sostiene y nos acompaña y nos alimenta con el cuerpo de Cristo, con los sacramentos, el perdón de los pecados y la oración, que debe ser constante, permanente. Es tiempo de oración, es tiempo de mucha oración para el pueblo de Dios para enfrentar estos momentos difíciles y estas fiestas patrias del Perú, 28 de julio, que vive el Perú, que vive el corazón de Cristo y que viva Cristo Rey siempre. Así es, Padre Omar Sánchez, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes, Dios los bendiga siempre. Y esto es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.